Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajando en el Tiempo. Como siempre es un placer poder acompañarlos estas tardes de día sábado. Y como verán, nuevamente Magdalena y Bárbara no están, las reinas siguen de viaje en todo su recorrido maravilloso, ¿cierto?, por las tierras altas de Escocia. Pero estoy aquí yo intentando reemplazarlas y como siempre tengo un gran invitado, ¿cierto? El único e inigualable don Guillermo González. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, se nota mucho que somos muy amigos, pero muy bien, muy bien. Y siempre encantado de conversar de historia, que en realidad es lo que más gozamos con la ausencia de nuestras amigas, que tenemos la excusa de poder juntarnos a hablar de historia, así que... Exacto, exacto. Pero Guillermo no es el único que nos acompaña hoy, ¿cierto? Tenemos algunos fantasmas Exacto. que trajimos de tiempos remotos. Y me pareció muy, digamos, adecuado y apto justamente traer estos fantasmas porque vamos a hablar de un gran fantasma, ¿cierto? De un gran espejismo. Y hoy nos convoca quizá la polis, podríamos llamar casi que la etnia griega de la antigüedad por excelencia, que es Esparta, ¿cierto? Esparta, ¿no? Incluso es fantástico, ¿no? Porque uno piensa en Esparta y al tiro se nos viene a la cabeza lo espartano, una situación, alguien espartano, ¿no? Sí, y además porque si a uno le hablan de la antigua Grecia, obviamente uno tiene esa noción, ¿cierto?, del Partenón, la Acrópolis, la democracia, pero por lo menos para los hombres, ¿cierto? Lo primero que nos imaginamos es el guerrero griego y por ende el guerrero espartano. Exacto, ¿no? En Atenas están con toga y en cambio en Esparta están con casco y lanza, ¿no? Entonces uno al tiro toma esa imagen, ¿no? Aparte que es una forma de guerra particularmente atractiva para nosotros, o sea, vamos a ahondar en ello, ¿no? Pero Esparta, como tú dijiste, ¿no? Es un gran fantasma, es una imagen, ¿no?, muy vívida, posiblemente más larga en el tiempo de lo que duró Esparta. Sí, por supuesto. Oye, y hablando de guerreros, ¿cierto? Y antes de lanzarnos al tema, te quería comentar, el público ya lo sabe porque lo mencionamos la vez pasada, que a finales de septiembre, ¿cierto?, en un par de semanas más, voy a estar justamente ofreciendo una charla sobre el mundo de los gladiadores y el Coliseo, que se llama Campeones de la Arena. Un recorrido audiovisual por todo el mundo circense, ¿cierto? Los espectáculos de las batallas navales como las naumaquias, las venationes, estas cacerías, ¿cierto? Simulacros de cacería, No, y todo el mundo gladiatoral, la ingeniería atrás del Coliseo y todo lo que eso, ¿cierto?, acompaña este tremendo tema. Oye, y volviendo a Esparta, ¿no? Yo creo que es esa época, ¿no? La del Coliseo en Roma es las representaciones del anfiteatro, en donde muy posiblemente era la imagen de Esparta, bueno, la que esos emperadores romanos, ¿no? Bueno, Espartaco en la República, ¿no? Los antoninos posiblemente es la época de que uno se imagina donde está el Coliseo, ¿no? Donde está la Roma que uno podría como... No, claro, pero mostrar. Me refiero a que el nombre Espartaco lo tenía un gladiador. Exacto, ¿no? Está y ahí el guerrero. Y justamente hay un... Puede sonar torpe lo que voy a decir, de que hay un renacer del mito espartano en Roma, porque uno pensaría que son casi contemporáneos, pero la verdad es que no, ¿cierto? Los separan 500 años. Pero nosotros, como generación, somos muy cercanos al renacer, ¿cierto?, de el mundo espartano, y no por algo académico, sino que por la película 300. Exacto, ¿no? Apareció en el cine y posiblemente la película... tiene una gran tensión, ¿no? Y posiblemente es la gran tensión del mito. Por un lado tenemos la gran filosofía de la historia que mueve a este pueblo y que movió, por lo demás, a los griegos contemporáneos. Sí, no son ajenos a la cultura espartana. Exacto. Y tampoco los espartanos son, digamos, los únicos dueños de esa filosofía. Exacto, ¿no? Y esta idea del guerrero que lucha por la libertad, ¿no? Que está. Y por otra parte están todos los tópicos de la guerra ritual, de el guerrero individual, ¿no? Y vamos a hablar de esa dicotomía de justamente del guerrero libertario versus en verdad el espartano esclavista. Claro. Y todo eso. Pero yo creo que antes, ¿cierto?, de comenzar tenemos que ubicarnos espacio-temporalmente.
Exacto. Y tenemos que viajar a la antigua Grecia, ¿cierto? Específicamente a la península o casi isla en realidad del Peloponeso, que es Realmente, este bloque que está colgando desde el Istmo de Corinto, ¿cierto? exacto. Posiblemente si ven un mapa de la Grecia continental, lo que tenemos es posiblemente la masa de tierra más visible, ¿no? O Exacto. sea, para que nos hagamos la idea. Entonces estamos hablando como del centro sur de Grecia. O sea, del sur, si consideramos las islas, claro, centro-sur, pero si no, es el sur absoluto. Exacto. Y ese es este cuerpo de tierra que pende de un hilo, ¿cierto? Exacto. Y que separa, de alguna manera, tipos, ¿cierto?, de filosofía, formas políticas, hay una separación etnográfica no menor, ¿cierto? Y dentro de esta península que se llama el Peloponeso, hay una zona más al sur, ¿cierto?, que podríamos decir que es la mitad inferior, que se llama Laconia. Exacto. Y en esta Laconia está el valle del río Eurotas. Exacto. Y de hecho pareciera ser que los espartanos eran muy lacónicos, ¿no? Bueno, de ahí viene el concepto de ser lacónico, ¿cierto? Exacto, que hay una cierta reserva, hay una cierta sobriedad. El discurso lacónico. Exacto, ¿no? Hay un cierto tono, ¿no? que se quiere dar, moralizante, que busca definir lo que ahí pasaba, por así decirlo, o la serie de periodos históricos que ahí se sucedieron con ese pueblo. Y lo fascinante, a mí me gusta mucho esta idea, porque posiblemente la filosofía que tenemos en torno a lo espartano y a este pueblo viene de una idea de su excepcionalidad, ¿no? Bueno, tanto así que de hecho en la misma Laconia ellos no se hacen llamar laconios, sino que lo reducen más a lacedemonios, que Exacto. es una subzona que es conocida como Lacedemonia, ¿cierto? Sí. De hecho, bueno, qué bueno que lo tocas porque vamos a hablar de espartanos porque es el gentilicio que nos es más familiar, pero en la fuente, los griegos contemporáneos a la Esparta guerrera, a la Esparta de las guerras médicas, a la Esparta de la guerra del Peloponeso, son los lacedemonios. Exacto, Esparta es en realidad el espacio físico donde habitan la ciudad-estado. Claro. Pero lo fascinante que te decía de la excepcionalidad que me gusta es que también están aislados o guarecidos, ¿no? Depende cómo se vea, dentro del Peloponeso, ¿no? La geografía encajona este valle y de alguna manera el mar al sur también lo cierra, ¿no? Pese que sabemos muy bien que desde muy antiguo en el mundo mediterráneo el mar siempre fue un espacio de conexión muy, muy evidente, pero te habla de un cierto aislamiento, la Arcadia al norte, ¿no? Y dos cordones montañosos enormes, ¿no? Montañas que superan los 2000 metros de altura. Que hasta hace poco de hecho estaban nevados año completo. Exacto. Ahora con el cambio climático no. Pero claro, es interesante tener, como bien dices tú, este valle mediterráneo, incluso de secano, rodeado por estos titanes nevados, ¿cierto? Claro. Estos molosos. Y que es diferente al resto de Grecia en ese sentido. Pero al mismo tiempo nos evoca esa Grecia un poco de las montañas, ¿cierto? Del campo seco. Posiblemente es un tópico muy común y al mismo tiempo ellos van a explotar esta idea de aislamiento. Se nota, ¿no? En el lenguaje, muchas de las palabras derivan de una cierta descripción del otro, nosotros y ellos, ¿no? Más allá de las montañas, más allá del mar. Y bueno, y posiblemente, ¿no? A quien nos oye y a quien le gusta la historia, ¿no? Es imposible no pensar en esa familiaridad, ¿no? La serranía, la montaña cubriendo el mar, ¿no? Es algo que nos suena mucho a nosotros. Exacto, es muy cercano, de hecho, el paisaje al paisaje de Chile. Y tiene esa cosa también, dada la forma de ser del espartano, ¿cierto? Quizá más austero, no dado a los lujos, bueno, que no es constructor de grandes polis, casi que evoca una suerte de Santiago colonial. Exacto, ¿no? Pero curiosamente lo que denota eso es que más bien esas personas, esos espartanos, estaban constantemente pensando en lo que había afuera. Sí, no, claro. No es que se vivieran en sí mismos, ¿no? Entonces, es fascinante esa relación, porque nos suena familiar, por un lado, y porque te habla de cómo la identidad de un pueblo puede ser tan potente que puede convertirse en paradigma para otros. Bueno, y eso es lo interesante, ¿cierto? Que los espartanos, más allá de los mitos fundacionales que pueden tener como el resto de las polis griegas, ¿cierto? Tenemos en el caso de Atenas, ¿cierto? A Teseo y todo el mito ya. ¿No? Pero curiosamente en Esparta
más que un mito fundacional, vamos a tener un folclore sociopolítico con un personaje del cual no sabemos con certeza, ¿cierto?, si es 100% histórico o no, Exacto. que es el famoso Licurgo. Claro. Que va a ser hay una palabra anglo, ¿cierto?, que a mí me encanta, que no tiene una traducción directa al español, que es el lawgiver, ¿cierto? Perfecto. No sé cómo la podríamos traducir al español, porque A no ver. es un prócer. Claro, podríamos decir, es que claro, no estamos hablando de una persona, estamos hablando posiblemente de muchas personas. Sí, Más que una persona, estamos hablando quizás de una tradición, exacto. ¿no? Que se termina encarnando, por así decirlo. Nosotros tenemos, el nacionalismo moderno tiene como estas grandes alegorías, ¿no? Del pasado. Bueno, posiblemente Licurgo es algo de eso, ¿no? Sí, sí, Pero- Licurgo va a ser el Simón Bolívar de la Nueva Esparta. Exacto, ¿cierto? tienen un legislador original, Exacto. que existen otros, ¿no? Cosa de pensar en Solón de Atenas, Exacto. ¿no? Existe una tradición, ¿no?, que se encarna históricamente, más o menos en torno al siglo VIII, VII antes de Cristo, que además es una época muy móvil, ¿no?, muy dúctil en esa zona. Y yo creo que sabes lo que es interesante, y qué bueno que mencionaste a Solón de Atenas, ¿cierto? A pesar de que es posterior y por ende se entiende que hay una modernidad en su pensamiento, es que por lo general estamos en una época, en la Grecia arcaica, como bien dices tú, ¿cierto? Siglo VIII, VII antes de Cristo, en la que las polis y las sociedades griegas, tanto por separado como en un conjunto, van persiguiendo una evolución política que podríamos llamar, a mí no me gusta, pero una modernización, ¿cierto? Exacto. Mientras que Esparta, y tampoco me gusta esta palabra, tiene una regresión. Pero para que nos imaginemos, a ver, seamos claros, ¿no? Tenemos que imaginarnos que, posterior a las guerras médicas, tenemos que ver la Acrópolis en Atenas, las murallas de Atenas. Y una de las cosas que llama en esa misma época, del siglo V al IV, a los historiadores la atención de manera como persistente, es que estamos frente a una ciudad que no está amurallada. Tú sigues, dice, cualquiera que llegue al Valle de los Lacedemonios va a ver Esparta y va a ver una ciudad que no tiene murallas, dice, lo primero, ¿no? Va a haber una ciudad que es muy parecida posiblemente a su época de fundación, y dice, y viven como vivían los antiguos griegos. O sea, ya hay una noción del pasar del tiempo, de una cierta nostalgia, de un cierto estilo espartano. No, y hay que entender, quizá la gente, ¿cierto?, hoy en día no está familiarizada con el concepto de la importancia de un muro perimetral en una ciudad antigua, ¿cierto? Exacto, ¿no? Porque no es solo una estructura física, tiene una connotación social, ¿cierto?, que delimita espacios, tiene una connotación ritual de que una ciudad es capaz de erigir muros, y tiene además el fin práctico de la defensa, ¿cierto? Entonces, que una ciudad poderosa no tenga muros habla de ella. Exacto, ¿no? Y además nos habla posiblemente, ¿no?, de un orgullo que llega a representarse en lo material. Lo material sería lo último, ¿no? Los románticos, cuando llegaban a la colina en torno al río y decían, y veían una casa de labradores, de criadores de corderos, ¿no?, arriba, en piedra, como René Chateaubriand, un montón de personajes que estuvieron, el Lord Byron, ¿no? Se arrodillaban y El decían, mismo Pausania. exacto, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver también lo antigua o lo remota que es Esparta con respecto al mundo clásico. al Como mundo sitio antiguo. turístico, además. Exacto, ¿no? Esta idea de que, bueno, pareciera ser que su espíritu es tan grande que no necesita ni siquiera materialidad, ¿no? Es como, también es parte, ¿no?, del mito, pero hay algo de realidad, ¿no? Porque las fuentes algo nos muestran. Pero aún así, y ahí nace el mito espartano, Sí. Esparta sí tiene muros. Y como dice Agesilao, cuando le preguntan dónde están los muros de Esparta, Exacto. y él apunta, ¿cierto?, a su ejército, o mejor dicho, a su milicia, y dice, Sí. ese es el muro de Esparta. Exacto, ¿no? Y son fantásticas esas historias, ¿no?, en donde uno va viendo después en Plutarco, ¿no?, cuando hace hablar a las matronas espartanas. Y bueno, en realidad tenemos unas imágenes, ¿no?, que van a ser también una especie de canon de una moral cívica que va a ser heredada en distintas eras, Y, ¿no? se puede ver un poco simplista estos dichos, pero en realidad son filosofía. Y como decían algunos antiguos, porque le recriminaban, ¿cierto?, a los espartanos, ustedes no tienen grandes filósofos. Y los espartanos responden, todos los espartanos somos filósofos, Exacto. ¿cierto? No, era notable, ¿no? Esta idea como del ciudadano total,
que ahí sí que rompe, ¿no? Con toda la tradición griega, ¿no? Continental, y posiblemente tiene más similitudes con lo que fue la tradición también más aislada en esta época arcaica del mundo cretense. Es Claro. decir, podríamos decir una tradición de ciudadanía muy distinta, es decir, un proceso de crecimiento del ciudadano que no tenía nada que ver con lo que pasaba con otras élites en Porque otras justamente ciudades. quizá no hay un crecimiento, ¿cierto? Exacto. Pero antes de adentrarnos, ¿cierto?, en las entrañas de la polis espartana, vamos a hacer una breve pausa y ya estamos de vuelta con nuestro tema. Y ya estamos de vuelta aquí junto a Guillermo González en Viajando en el Tiempo, acompañado por los espartanos. Exacto, ¿no? Y tú nos estabas hablando, Guillermo, sobre las características, ¿cierto?, del ciudadano espartano y las características de la sociedad espartana, ¿cierto? Y en qué se diferencia al resto de Grecia y en qué se parece también, porque vamos a tener similitudes. O sea, Esparta, independiente de que es diferente, nunca deja de ser una polis griega. Exacto, ¿no? Bueno, tenemos un pueblo que efectivamente, como habíamos dicho, estaba muy aislado por la geografía. Son griegos, ¿no? Posiblemente también tienen algo de sangre tracia y dacia, ¿no?, Son del dorios. norte, claro, pero para la época arcaica, ¿no? Estaríamos hablando del siglo VII en adelante, con mucha fuerza, con mucho avance, ¿no? Esparta nos aparece en la fuente como una ciudad griega, evidentemente, que causa mucha admiración por su carácter bélico, pero también por su orden moral interno, ¿no? Lo que las fuentes dan a entender por espartano, ¿no? Y cuando hablamos de Esparta, ¿no?, hablamos de la ciudad misma, estamos hablando de un grupo muy limitado, ¿no?, de hombres, guerreros, ciudadanos, que además tienen una trayectoria vital que ahí sí, que causa mucha impresión, ¿no?, a los visitantes griegos, ¿no? Causó mucha impresión dentro de la élite de Atenas, ¿no? Tanto así que, así como, ¿cierto?, las familias de la aristocracia hoy en día mandan a sus hijos a cierta universidad extranjera, Exacto. los atenienses mandaban, ¿cierto?, a sus hijos al agoge espartano. Exacto. Tanto así, había un ateniense muy notable, ¿no?, Simón, ¿no?, que bautizó a su hijo mayor nada menos que como Lacedemonio. Lacedemonio, sí. Es decir, era como hacer un gesto, ¿no?, de tributo a una cultura que en algún momento va a ser, y en varios momentos en realidad, enemiga, pero que causa admiración, que se ve como Bueno, un referente. Gran parte de la historia espartana la vamos a conocer por un pseudo ateniense, en realidad, ¿cierto?, es un jonio, es un cario, que es el gran Heródoto, pero que está, podríamos decir, nacionalizado en Atenas. Claro. Y el otro va a ser un ateniense también, que es Jenofonte. Exacto. Y Jenofonte era un wannabe espartano, Sí, ¿cierto? no. Y de hecho, bueno, es una persona que pudo gozar de una especie de retiro apoyado por Esparta, ¿no? Que Exacto. además políticamente eso causaba una impresión. Además, Jenofonte lo conocemos por lo prolífico que es en su obra y lo que hemos heredado de él, ¿no?, lo que ha perdurado, y por lo tanto esta relación que él estableció con Esparta también se convirtió como en el canon Sí, claro. con que los siguientes van a leer ese periodo. Bueno, nuestra Esparta, la Esparta de la historia, es la Esparta de Jenofonte a la larga. Exacto. ¿Cierto? Porque después ya pasamos a Teofastro, Frastro, como es el discípulo de Aristóteles en el Licio, estamos hablando ya entrado el siglo IV, y ya pasamos, y ya tenemos que irnos después a Pausanias y tenemos que irnos a... Pero que son más anecdóticos, exacto. no hacen un estudio, porque a mí me da la impresión de que digamos, los escritos de Jenofonte, desde, ¿cierto?, la constitución de los espartanos y todo, es un tratado etnográfico y sociopolítico del pueblo espartano. O sea, el tipo quiere dejar a la posteridad un registro de quiénes fueron estos. Exacto. Pero el punto que yo quería hacer es que al ser el más prolífico, el más sistemático también,
por otra parte, porque ya el siguiente más sistemático va a ser Plutarco, o sea, estamos claro. saltándonos una cantidad de siglos enorme, y ya Jenofonte estaba muy lejos de los orígenes que podrían haber explicado, ¿no?, los movimientos de este pueblo. Él hace suposiciones, obviamente rescata grandes relatos que hay al interior de este mundo. Pero ahí está la gran duda, creo yo. Si es que en realidad estaba removido cronológicamente, Ujú. o si los espartanos justamente se construyeron Bueno, este relato, y yo creo que muy cercano a la época de Jenofonte, de hecho. exacto. Bueno, lo fascinante que tenemos, eso sí, ¿no? Y la evidencia arqueológica, ¿no? Ya pareciera ser que hay un consenso, es que estos espartanos, ¿no?, estos ciudadanos, son pocos. Sí, claro. ¿No? O sea, son muy pocos en su momento, pero máximo, previo a las guerras médicas, 5.000, 6.000 espartanos. llegaron a ser 9.000 y Sí. promedio en el tiempo eran de 3.000 a 5.000. Y es lo que decir, fue su perdición a la larga. exacto, ¿no? Estamos hablando entonces de pocos, pero que gobernaban una gran extensión de suelo enorme, tierras cultivables, cerealeras importantes Sí, dentro de la claro. Grecia continental. De hecho, hasta el ascenso de Macedonia, o dejando de lado el imperio ateniense, cierto, que tiene otro cariz geopolítico, el mundo lacedemonio era el espacio geográfico, digamos, la polis, porque ya era más que una polis, era un estado, el estado que controlaba más terreno en el mundo griego. Exacto. Entonces tenemos el espacio, ¿no?, en torno al valle, tenemos la ciudad, pero tenemos el espacio mayor, ¿no?, en torno al río, que pareciera ser que por el lenguaje y por la relación que establecen, ¿no?, de ciudadanía y de subordinación con comerciantes, con artesanos, con agricultores, es que pareciera ser que este pequeño grupo fue dominando y estableciendo alianzas de subordinación de manera sistemática, ¿no?, en todo el Con Peloponeso. los pericoicoi. Exacto, ¿no? Pareciera ser que habían distintas categorías de habitantes, ¿no? Por lo tanto, pareciera ser también que uno de los elementos clave para la era clásica, ¿no?, la era siglo V, ¿no?, y de V al IV, era que Esparta mantenía, ¿no?, esta idea de una élite muy selecta, Sí, claro. ¿no? Hay que pensar que Esparta cruza las montañas, ¿no? Cruza estos macizos y llega a la costa occidental, ¿no? Llega a Mesenia, lo que era una tradición antigua, ¿no?, desde la época de los reinos micénicos. Ahí está la ciudad de Pilos, ¿no?, de donde es Sí. Néstor, Sí, ¿no?, claro. el canto 3 de la Iliada, ¿no? Y, estamos hablando de una tradición también muy antigua que se dio allá, posiblemente por mar, ¿no?, por lo aislado que estaría por tierra, pero que los espartanos lograron dominar, ¿no? Y también tenían entonces una tutela sobre Mesenia. O sea, había un esclavismo de facto, Exacto. institucionalizado. Pero, y ahí entramos, ¿no?, de lleno a los ilotas, que es una palabra que va a aparecer siempre con Sí. Esparta, pero que no era un esclavismo como el clásico, ¿no? No, o sea, de- es mucho más parecido a la esclavitud colonial del siglo XVIII en las colonias británicas Exacto, ¿no? que la esclavitud del mundo antiguo. Es una especie como de economía, efectivamente, ¿no?, entre plantación, como no es tan extensa, uno podría decir, también tiene mucho de siervos de la gleba. Sí, sí, ¿No? hay algo como claro, no feudalismo desde el punto de vista de la estructura, digamos, social, pero sí de cómo funcionan estos siervos, ¿cierto? Exacto, ¿no? De hecho hablábamos de Licurgo y decíamos, bueno, este legislador original, lo que hacían muchas familias importantes de Esparta era vincularse a esa época y decir, bueno, cuando se repartieron las grandes parcelas, ¿no?, los grandes patrimonios familiares, también se entregaron, ¿no?, tierras, y estas tierras iban vinculadas, ¿no?, a estos A ilotas. un grupo de personas. Claro. Oye, pero ya que estamos hablando, ¿cierto?, de los ilotas y la forma, yo creo que es importante hacer la diferencia, o mejor dicho, explicar las similitudes, porque el mundo griego antiguo era un laboratorio de sistemas políticos, Exacto. ¿cierto? Tenemos democracias, tenemos oligarquías, tenemos monarquía y tenemos todo tipo de experimentos fallidos y exitosos. Y la gracia un poco de Esparta es que de alguna manera va a lograr combinarlas todas en un equilibrio bastante delicado, pero que va justamente llamar la atención en el resto de las otras polis y del mundo mediterráneo, porque va a funcionar mejor. Y de hecho
vamos a tener, ¿cierto?, este paralelo importantísimo que lo va a hacer Polibio ciertos siglos más tarde, en que Roma tiene algo muy parecido al sistema espartano, ¿cierto? Exacto, ¿no? El primer elemento, ¿no? Para cualquier ateniense de la época, para un Heródoto, para un Pericles, lo primero que llamaba la atención al mirar Esparta era que había reyes. Exacto, y no solo uno, No. ¿cierto? Sino Y que eso es en vez fascinante, de una ¿no? monarquía, había una diarquía. De hecho, estuve buscando, ¿no? Y los que han estudiado este fenómeno político, constitucional, como dirían los griegos antiguos, ¿no? En la formación, ¿no? En la constitución política de Esparta, solo hay una referencia que sería en tribus nómadas del Mar Negro, en la parte oriental del Mar Negro, en el siglo VII después de Cristo. O sea, pareciera ser que la diarquía, que así fue llamada, ¿no? No era monarquía, estamos hablando de dos reyes y al mismo tiempo de dos linajes, Exacto. ¿no? Pareciera ser que esos linajes, en su vínculo, debieron haberse fusionado. ¿Cómo sucede, no? Lo que pasa es que yo creo que más que un tema de linajes, probablemente esos linajes derivan de un rol. Y quizá originalmente había, por ejemplo, un líder militar y un líder religioso, pero como el mundo militar y el rito religioso en el mundo espartano, ¿cierto?, estaban tan ligados, probablemente empezaron a cumplir funciones compartidas y se transformaron en dos, digamos, elementos paralelos cumpliendo las mismas funciones. Exacto. Pero lo otro fascinante es que uno pensaría, bueno, dos reyes. Sí, ya suficiente, Sí. a falta de uno. Pero cuando uno piensa en el mundo griego, uno piensa en los oráculos, uno piensa en las Palateneas, uno piensa en la Acrópolis, ¿no? Las fiestas religiosas generalmente se menciona sacerdote. Y en el caso de Esparta, sin tener necesariamente una teocracia, tenemos reyes que tienen una función religiosa, Sí. ritual. De hecho, o sea, el máximo, el sumo sacerdote espartano va a ser el rey. Exacto. Y aparte de esa figura, ¿cierto? Tiene un cariz medio papal, ¿cierto? Como obispal, porque no hay después de eso, aparte del sacerdote ya bastante menor en jerarquía, ¿cierto? Que va a estar a cargo del cuidado del templo y todo eso, como que no hay un intermediario. Bueno, la religión griega tampoco estaba construida de... No hay, ¿cierto?, una gran jerarquía como lo va a tener el mundo romano y Por posteriormente el mundo cristiano. Pero, y lo otro fascinante, ¿no? Y yo creo que la idea de una monarquía, algo muy vertical, que además está dado por el linaje, nos recuerda constantemente este sentimiento aristocrático que impera en la ciudad, pero también había un elemento que era también quizás propio de esta aristocracia, de esta oligarquía, que era también un cierto orgullo igualitario. Todos los ciudadanos somos iguales, es decir, nos sentamos, literalmente, vamos a ver, ¿no?, en el banquete como iguales. Bueno, podían interpelar al rey, de hecho. Exacto, ¿cierto? ¿no? Porque el rey además venía de una serie, estos dos reyes, ¿no?, venían de dos linajes muy antiguos, ¿no?, que también tenían un origen mítico, cosa que tampoco era tan extraño si uno piensa, por ejemplo, pensaba en una similitud, ¿no? La sucesión de Rómulo, que dura solo una generación, ¿no?, que Sí. tiene que gobernar con los Sabinos, también en una especie Con de... Tito Tasio. Claro, de un linaje doble, ¿no? Pero que acaba con ello. E inicia el periodo monárquico, ¿no?, tradicional de Roma. Uno podría pensar, bueno, en este ambiente también sucede que hay un sentimiento igualitario, donde estos linajes también provienen de nosotros, ¿no? En el sentido de que son parte del mismo origen antiguo, ¿no?, remoto, y por lo tanto son interpelables, ¿no?, porque hemos tenido un espacio común. Y porque lo más notable, y si ya le parecía extraño a la gente que hubiesen dos reyes, es que estos dos reyes no gobiernan, Exacto. sino que no son pantalla, porque sí son los líderes del Sí, sí. ejército, sí son el líder religioso. Pero aparte de estos reyes, vamos a tener otros dos cuerpos gubernamentales, Exacto, ¿cierto? ¿no? Casi podríamos decir parlamentarios, que van a ser primero los eforos, ¿cierto? Sí, sí. Que van a ser este grupo de ancianos, hombres con experiencia, ¿cierto? Podríamos llamar casi que el Senado de Esparta. Exacto. Son activamente legisladores, interpelan abiertamente a los reyes, incluso ejercen tutelaje. Y el reino, exacto, y el reino puede hacer nada sin la autorización de ellos. Sí. Y aparte hecho, de eso,
cuando uno ve las guerras médicas, eso es fascinante, ¿no? Si piensas en la película 300, que posiblemente es la parte más débil, ¿no? Porque se representa todo de una manera muy extraña, ¿no? Muy de ciencia ficción, pero cuando los embajadores del emperador persa llegan a las polis, cuando llegan a Esparta, tienen que encontrarse con ellos primero. Es a ellos que se hacen los homenajes diplomáticos tradicionales, Exacto. no a los reyes, ¿no? Hay también una relación geopolítica, geoestratégica que este grupo administra, ¿no? Que es muy importante, que en la práctica es muy importante. Y bueno, y aparte de ellos vamos a tener una asamblea, ¿cierto? Sí. Que va a ser la famosa Jerusia, Sí. que va a ser el grupo de ciudadanos espartanos que ya están en edad de participar, es decir, tienen más de 20 años. ¿Ya? Y hablando de 20 años, que va a ser esta edad, ¿cierto? Que uno pensaría, es que como antes la gente vivía menos, ¿cierto? Claro. Entraban más jóvenes al mundo de la política. No. Un gran ejemplo es Esparta y Grecia. Bueno, y Atenas también Esparta y Roma, y Atenas lo va a tener también. Que hasta antes de los 20, en Roma incluso antes de los 30 años, no podían participar en política. Exacto. Un guiño ahí a nuestro presidente. Era muy excluyente, ¿no? Y Esparta posiblemente va a ser el ejemplo máximo de cómo eso podía ser totalmente excluyente, sobre todo si es que tenemos una élite guerrera que a los 20 años está preparada, ¿no? Para los asuntos exteriores de la ciudad, pero que no está preparada, ¿no? Para este espacio asambleario que ya es una especie como de club builder, ¿verdad? Así como una especie de gran... Sí, claro, porque incluso reconocen y entienden esa inmadurez todavía, ¿cierto? Exacto. Puede haber mucha inteligencia, puede haber mucho arrojo, puede haber mucho honor, pero no hay algo y que va a ser lo que va a justamente distinguir a los espartanos por sobre todas las cosas, más que una elite guerrera, todo, que es el concepto de la sabiduría, ¿cierto? Exacto. Cuando Heródoto narra las asambleas, ¿no? Y dice, bueno, y se paró tal ciudadano, dice, tenía 84 años, ¿no? Y con una voz gutural anuncia todo. Bueno, es que hablar de un hombre de esa edad, en el fondo, era hablar ya, pero de un señor así, una especie como de hombre de lado, así Sí, ya. claro. Como... Y piensa tú, y más allá del mundo de la política, el espartiata que le llaman, ¿cierto? Tenía el deber de pararse en la falange espartana hasta los 60 años de edad. Y ahí me quiero descolgar un poco a este famoso mito espartano, al espejismo espartano, que se ha hablado mucho en historia y en arqueología, para que nos adentremos en ese tema, ¿cierto? Porque hemos hablado de Esparta casi como un estandarte, un parangón, ¿cierto? De miles de cosas. Pero cuando uno empieza, ¿cierto?, a rascar esta capa de pintura, no porque sea débil, sino que porque es interesante hacer el ejercicio nada más. Exacto. Empieza a encontrarse con que esto es un constructo que ellos mismos se fabricaron para protegerse, es una gran carcasa, no porque adentro las cosas se estuviesen derrumbando, sino que porque tenían el entendimiento y la sabiduría de decir. Yo creo que en ese sentido los espartanos fueron los primeros grandes propagandistas de la historia. Exacto, ¿no? De decir, construyámonos una imagen. Somos grandes guerreros, pero no lo demostremos peleando. No malgastemos nuestras tropas y nuestra energía. Exacto. Demostrémoslo a través de la propaganda, ¿cierto? De hecho, cuando uno mira el registro histórico, la cantidad de veces que Esparta no fue a la guerra, Es fascinante, ¿no? ¿cierto? Y eso llama mucho la atención. Incluso podemos definir ciertos periodos de Esparta, si lo han hecho los historiadores, en momentos en que se excluye de batallas famosas, ¿no? De las guerras médicas, y que uno podría sospechar que está pasando un fenómeno político dentro de la ciudad. O sea, la historia de Esparta es la historia de quitarle el poto a la jeringa en las batallas más importantes de la historia. Bueno, ¿no? Y tenían toda una regla moral en torno, bueno, a que ustedes para ir a la guerra tienen que movilizar tantos hombres, decían de las otras polis, pero que ninguno cumplía en realidad la función del hoplita, ¿no? Esta élite, ¿no? Falange, que además se habitúa ya, que es capaz de ser simétrica, ¿no? Con otros, ¿no? Eso se logra, ¿no? Por una rigidez no solo moral, sino que en la práctica desarrollan una especie como de estado tutelar. Pero al ¿no? final es una excusa si te pones a pensar, porque ¿por qué una otra polis iba a ser diferente? La movilización que tenía que hacer era prácticamente la misma. Exacto, pero posiblemente también la construcción que tenían de la ciudadanía, yo creo que también ahí hay una explicación muy evidente. Recuerden que siempre estamos hablando de pocos, en el fondo. No estamos hablando de un grupo que podemos concentrar en un foro.
posiblemente eran muy conscientes de que no podían arriesgar hombres, Eso. guerreros profesionalizados, ¿no? En un periodo muy largo, más de 20 años. No, y no solo por eso. ¿Ah? Yo le quiero explicar un poco al público porque Sí. yo sé que tú lo sabes bien, pero antes de eso nos vamos a ir a una breve pausa y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta junto al gran Guillermo el Conquistador. Estamos aquí, pero desde el punto de vista amoroso. Exacto. ¿No? Para seguir hablando entonces de los espartanos. Y estábamos hablando de por qué era tan costoso, ¿cierto? Logísticamente y desde el punto de vista político para los espartanos movilizar su ejército. Y llegamos al gran dilema, ¿cierto? Y a la triste realidad para muchos. Cuando uno ve la película 300, Exacto. vemos una Esparta que quiere liberar al pueblo griego, al mundo griego, del yugo esclavista, ¿cierto?, Exacto. del monstruo persa. Cuando la realidad era que si en realidad había una sociedad esclavista en el mundo griego, eran los espartanos por excelencia, ¿cierto? Exacto, ¿no? Ahí en la película hay una gran verdad que posiblemente no se ahondó en ella, porque sería muy fome, ¿no?, para el relato, pero en el tránsito desde el Peloponeso, pasando por la Arcadia y entrando, ¿no?, a la frontera, por así decirlo, hacia el oriente, y el tránsito que estaban haciendo los persas, lo que tenemos también es un tránsito espartano donde están haciendo valer estas alianzas de tutela que tienen con otros pueblos, Exacto. ¿no? O sea, y no solo a través de estas ligas, sino que yo me refería más en específico a que si tú movilizas todo tu ejército, sobre todo a un campo, ¿cierto?, a un escenario bélico lejano, tienes una población esclava, que son los famosos ilotas, los mesenios, Exacto. que van a superar en proporción prácticamente de 10-1 a los espartanos y que van a quedar con chip libre. O sea, cuando Exacto. el gato no está, los ratones hacen fiesta. Bueno, ¿cierto? es la obsesión de cualquier sociedad esclavista, ¿no? Sí, claro. Eso está muy estudiado en la modernidad, ¿no? Las grandes economías de plantación tienen una constante policía privada, ¿no?, por sobre la población esclava. Pasa en la República Romana, ¿no? Es el gran tema interior, ¿no? Con la diferencia que ellos tienen una maquinaria de reclutamiento infinita, ¿cierto? Exacto, ¿no? Además, pareciera ser que el tutelaje que tenían sobre otras zonas del Peloponeso, como Mesenia, parece que era muy arbitrario y particularmente denigrante con lo que era allende o apegado, mejor dicho, ¿no?, a la propia ciudad, ¿no? Es decir, tenían una conciencia de colonizadores, ¿no? Y tenían además una conciencia de que eran levantiscos. Bueno, y no solamente estaban estos esclavos, sino que estaban los miembros de la liga, ¿cierto? Exacto. Pero que en realidad no eran aliados, No. sino que vivían todos bajo el alero de Mamá Ganso Exacto. Esparta. De hecho, ¿cierto? la Liga de los Lacedemonios y del Peloponeso, esos son títulos que van a dar otras polis. Sí, claro, No. o posteriores en la historia. Exacto. Ellos tenían una relación asimétrica con estos grupos que acompañaban, ¿no?, en una especie también de psicosis fronteriza de Esparta, ¿no?, de ir de alguna manera cerrando tratos con las ciudades que se iban alejando de su frontera, con el objetivo de eso, de proteger lo que era naturalmente su espacio. Claro, se habla de liga, ¿cierto? De la liga del Peloponeso, la liga espartana, pero en realidad no hay... No es un círculo que engloba distintas polis, Exacto. sino que es un gran círculo que es Esparta, que tiene adherido, ¿cierto?, tratados, digamos, unidireccionales con cada Exacto, una y son que no están bilaterales, relacionadas no entre hay- ellas, ¿cierto? No hay tratados generales, Exacto. ¿no? De hecho, para la guerra del Peloponeso nadie se asombra cuando Esparta ejerce sus derechos, como sí asombra, ¿no?, la tiranía y la arbitrariedad que ejerce Atenas, ¿no?, dentro de su propia liga, porque sí se entendía que era una liga de iguales y que había Exacto. un cierto tratado, ¿no? Acá no lo hay. Es parte, ¿no?, de esta conciencia. Hoy día tenemos estados nacionales en guerra, ¿no?, estados bélicos que tienen también una cierta obsesión con sus fronteras naturales. Pensemos en Rusia, por ejemplo, ¿no?, que tiene un expansionismo que tiene siempre que ver con sus fronteras, ¿no? Claro. Y con una especie de espacio central que buscan proteger. Bueno, la China Han también, ¿no? El centro chino también tiene algo de eso en su desarrollo.
Esparta es muy evidente, ¿no? Y claro, siempre está el tema de los ilotas, ¿no? Son levantiscos, no son confiables y tienen mucha conciencia de ser mayoría frente a un grupo tan minoritario, ¿no? Que recordemos, ¿no? Parte de esta cultura minoritaria es que desarrollan una especie como de hábito, de foro, ¿no? Una especie como de vida en común, ¿no? Que puede de alguna manera explicar otro elemento que ha fascinado también del mito espartano. Esta forma unívoca, ¿no? De cultura, es decir, los espartanos, por así decirlo, producían hombres iguales, no eran capaces de replicar, ¿no? Hombres, manejaban muy rápidamente a los personajes díscolos, y ahí tenemos Sí, destinos claro. muy trágicos de algunos reyes. Sí, por ¿No? supuesto. El propio hermano de Leónidas, ¿no? Bueno, Claro. Leónidas es en sí mismo una especie de mártir cívico, Sí, pero su hermano es un hombre que termina automutilándose en la locura, ¿no? que en realidad fue víctima- asesinado, ¿cierto? Claro, Sí. víctima de la propaganda, porque es una persona que es difícil, ¿no? Dentro de este equilibrio social, que es muy directo, es cara a cara. Esta gente come junta. Sí, claro. Tenemos a Agis, a Navis, a una serie de personajes, ¿cierto? Pero que después, curiosamente, los espartanos van a agradecer un poco, ¿cierto? Ujú. Esa salida de madre de algunos personajes. Exacto. Tenemos a Brásidas, ¿cierto? En la guerra del Peloponeso. Sí, sí. Que si no fuese por su arrojo, ¿cierto? Esparta hubiese quedado absolutamente, digamos, replegada y probablemente hubiese sido aplastada finalmente por Atenas. Exacto, ¿no? Bueno, ahí está también esa como admiración que también cuesta comprender, ¿no? Desde una cultura distinta, más democrática en el contexto de las polis griegas, de esta unidad, ¿no? Y de este como arrojo por el común, ¿no? Y que tiene que ver con la educación espartana, tiene que ver con este militarismo exacerbado, tiene que ver con que... Pero no es un sacrificio por Esparta, sino que es querer ser el mejor espartano por sobre el resto. Exacto, Sí, ¿no? sí. Porque bueno, es el otro elemento, posiblemente antes de Alejandro, si es que había un grupo con conciencia, vamos a decir, ¿no? Muy anacrónicamente nacional, son los espartanos. Sí, claro. Ellos han desarrollado una conciencia local de su historia, de su espacio, de su destino individual, que se suma a un destino colectivo que es notable. Es lo que hace que los atenienses en muchas frivolidades logren admirar ese mundo muy espartano, ¿no? Sí, claro. Dígase. Y que bueno, y que tiene que ver, ¿no? Yo creo que ese es el otro punto que hoy día se rescata mucho en la literatura, ¿no, Sergio? Que es esta idea de la educación, ¿no? La idea de que el Estado asume roles que en el mundo griego existían perfectamente, ¿no? Nadie discute muchas cosas que hacen los espartanos, pero que le pertenecían a la esfera privada, que pertenecían al padre de familia, Sí. que pertenecían a otros sujetos. Aquí pareciera ser que hay una conciencia de Estado, que no es propiamente tal, pero... Sí, hay un comunismo, ¿cierto? Exacto. No un comunismo marxista, no lo malentendamos, pero hay una idea comunal de sociedad que no la tienen las otras sociedades griegas y tampoco el mundo antiguo en general, ¿cierto? Exacto, y que es como una aristocracia radical, ¿no? Porque llegan a un punto que se sienten superiores, ¿no? Son una casta que ha desarrollado un lenguaje propio, por así decirlo, para poder narrar esa propia superioridad, que es propio, ¿no? De estos grupos, pero al mismo tiempo está la igualdad entre ellos, o el lenguaje de igualdad que hay, que logran determinar ciertos comunes, como por ejemplo que la educación de los varones se tutela. Sí, ¿no? y basada en la austeridad, en el sufrimiento físico. De hecho, Exacto. hay muchos autores que hablan de un estilo de vida monacal, ¿cierto? Exacto. ¿No? Bueno, los niños son reconocidos por el Estado. Eso también es un elemento que rompe mucho con la tradición griega. Es el padre, ¿no? Eso se ve en la mayoría de las polis, en las fuentes, lo vemos en los grandes dramaturgos, ¿no? El padre toma al niño, Exacto. ¿no? Lo reconoce, evalúa su sanidad física, su idoneidad, y hace una serie de rituales domésticos, ¿no? Como el paso del fuego con el niño en brazo, ¿no? Incluso tenemos sospechas que en épocas más tardías del mundo clásico se hacía con las mujeres. Eso dependía mucho del... Y en el mundo romano también hay Del una hogar. presentación, ¿cierto? De la guagua y todo el tema. Y claro, y tenemos en esto, como bien dices tú, tiene que haber un timbre, un sello Exacto. del Estado. Donde llega un notable de los ciudadanos a evaluar a este niño nacido, ¿no? Y bueno, y lo que también es muy famoso, ¿no? El mundo espartano, porque también va a ser muy recalcado en la antigüedad tardía, ¿no? Que tiene que ver con esta eugenesia social que Sí, practican los claro, espartanos, por ¿no? supuesto, sí. Que bueno, que si no es idóneo, si es un niño enfermo, se deja también en un proceso ritual a las afueras de la ciudad, como era común,
pero además se evita el crimen de sangre, ¿no? Que era una de las cosas Exacto. que más impactaron, ¿no? En la Sí. antigüedad tardía. Pero eso yo creo que es más una mala interpretación moderna, porque si pensamos en el mundo antiguo en general, ¿cierto? Estoy hablando por lo menos de la cuenca del Mediterráneo. Exacto. Eso era una práctica muy común y casi humanitaria desde el punto de vista de la época, ¿cierto? Bueno, de hecho hay historiadores como Tom Holland que analizan estos asuntos y te muestran que no solo es común, sino que es parte del sistema de la ciudad, ¿no? La ciudad considera un espacio eugenésico, diríamos, como de limpieza Sí, claro. étnica, que obviamente la modernidad va a mirar a veces con interpretaciones horrorosas, ¿no? Sí. Esparta le ha servido a todo el mundo, le sirvió a la Rusia soviética, le sirvió a los nazis, le sirvió... No, y va a ser a la larga también un orfanato de esclavos gratuitos donde la gente va a ir a buscar estas guaguas abandonadas. Sí, sí. Pero a lo que iba yo es que el futuro que podía tener un niño con una malformación, una, no sé, algún tipo de impedimento, ¿cierto? Mental, Exacto. en la antigüedad era terrible. Claro. Y los padres lo entendían bien, la sociedad lo comprendía bien. Bueno, tampoco existía una idea de la paternidad que se va a desarrollar, pareciera ser que de la época del siglo III de nuestra era en adelante, en Occidente, como la entendemos ahora, ¿no? El padre tiene que velar por una serie de instituciones antes que por una idea moderna que nosotros podríamos tener de familia nuclear, ¿no? Pero claro, lo que impacta del mundo espartano es que eso está de alguna manera tercerizado. Sí, claro. Funciona en una estructura superior y no es doméstico, como tendría a suceder. No, están plegados a letos del Estado, ¿cierto? Exacto, ¿no? Eso impacta mucho. Y mandan a sus hijos a la escuela estatal que hay, Exacto. ¿cierto? Que es el famoso Agoge, donde van a ser entrenados. Hay muchos autores modernos que ponen en tela de juicio como no eran entrenados militarmente, sino que se dedicaban justamente a labores, digamos, filosóficas, de retórica y de danza. ¿Ya? Claro. Bueno, los espartanos además tenían siempre esa defensa frente a las otras polis. Nosotros hemos sido educados en todo, nos dan mucho esas referencias, ¿no? Pero pareciera ser que lo que nos ha quedado de esta formación desde los 7 años hasta los 20 es una formación fundamentalmente gimnástica y de batalla, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay mucho de eso. Mucha gente ha puesto en tela de juicio el hecho de decir, no, era más bien una formación atlética dada al culto al físico. Pero en realidad una de las grandes cosas que se practicaban, por ejemplo, era la danza. Y uno puede decir que tiene que ver la danza con el mundo militar, ¿cierto? Y en la Grecia antigua estaba lo que se conocía como la danza pírrica, ¿cierto? La danza de Apolo, que eran prácticas en las que se buscaba la coreografía, la coordinación y seguir instrucciones al ritmo de una música, ¿cierto? Exacto. Y eso era esencial para mantener el orden de la falange después. Bueno, y la guerra era fundamentalmente de una tradición ritual, buscaba ahorrar vidas, por así decirlo. Exacto. Entonces, no estamos hablando de, incluso, ¿no? Las grandes disputas entre ciudades, uno ve las fuentes que incluso se organizan, ¿no? Vamos a poner tantos hombres y tantos de los tuyos, Sí. y van a pelear Y en era más igualdad de condiciones. un partido de rugby que una matanza, Exacto. ¿cierto? Y por otra parte, ¿no? El elemento que llama mucho la atención, y este sí está muy descrito por las fuentes, ¿no? Es que si bien no sabemos el funcionamiento tradicional de cómo habría sido el plan educativo, ¿no? Por decirlo así, espartano, sabemos en los momentos, No tenemos la malla. claro, sabemos los momentos que fueron más excepcionales, porque esos quedaron, y por ejemplo sabemos que habían unas especies de cacerías en Mesenia, Sí, claro. ¿no? Que también tenían algo de ritual, ¿no? Las Esta idea, criptias. Sí. claro, ¿no? Esta cosa que perseguían esclavos y lotas, ¿no? Los jóvenes, adolescentes. Era como un bautizo de sangre para los Exacto. graduados. Claro, estas torturas por hambre que obligaban al robo, ¿no? Y tenemos a Jenofonte narrándonos el robo de gallinas de estos jóvenes, Sí. que además eran brutalmente torturados si es que eran descubiertos, no por el robo, sino porque... Por ser descubiertos. Sí, Claro. entonces había una brutalidad sistemática, pero claro, también podemos suponer que eran momentos, por ejemplo, en donde los hilotas colonizados eran particularmente levantiscos y además se sumaba, por lo tanto, una especie de castigo arbitrario. Más que no podemos- levantisco, yo creo que tenían una añoranza, además, muy reciente de la libertad que tenía cualquier polis griega. Exacto, pero por lo tanto, te digo, yo creo que posiblemente las fuentes repararon en ello porque llamó la atención, ¿no? No, Sí, no podemos claro. afirmar que ese era el programa No, y que a todo joven de son 16 años, excepciones claro, lo que mandaban marcaron a... la regla al final. Exacto. Exacto. Sí.
el otro punto, bueno, las mujeres. Esa sí era una excepción que aparece en Aristóteles, en la política, ¿no? Lo narra contundentemente, ¿no? Las mujeres practican gimnasia. Sí. Hay Son una, educadas también. hay una adoración por la maternidad Sí, en un matrimonio muy tardío, ¿no? claro. Eh, A los 30 años, si no sí. me equivoco, sí. sí, los hombres, Cosa que no contribuía justamente con agrandar la población. exacto. Pero había toda una idea de que el desarrollo físico de la mujer tenía que ser avanzado, Mm. porque había mucha mortandad juvenil en las mujeres, en otras ciudades, y además estaba asociado al ejercicio físico, ¿no? Es decir, la maternidad era algo. De hecho, las mujeres que morían en el parto son las únicas que tenemos inscripciones funerarias, ¿no? Porque hasta en eso eran Porque igualitarios. era un combate. Claro, los espartanos morían y tenían unas especies de fosas comunes. Sí, no tenían una gran. No tenían el culto al héroe. Exacto. Y solo los héroes en batalla, los que morían batallando, y las mujeres que morían en el parto podían tener ese derecho. Pero nunca hicieron un mausoleo, No, no, ¿te no. fijas? No. Pero claro, llama la atención porque incluso dentro de ese anonimato, Sí. eh, Bueno, por- y dentro de esa pseudo igualdad o paridad, ¿cierto? Entre hombres y mujeres, cosa que el resto del mundo griego se burlaba o le llamaba la atención. exacto, Sale una de las más célebres frases, ¿cierto? Cuando interpelan, ¿cierto? A una mujer espartana exacto. y le dicen, ¿cómo es posible? Ustedes, los espartanos, ¿cierto? Están gobernados por mujeres. Y la mujer le dice, bueno, porque somos las espartanas las únicas que damos a luz verdaderos hombres. Exacto, ¿no? ¿Cierto? Porque estamos hablando, ¿no?, de un mundo que, bueno, en la ausencia, en la colonización, en el avance de la guerra, la ciudad queda muchas veces sola. Mujeres que tienen una vida activa, socialmente hablando, hasta los 30 años, hasta el matrimonio. Los atenienses bromeaban mucho, ¿no? Aparecen incluso fuentes, ¿cómo se llama?, de comedia, ¿no?, en la dramaturgia, donde se habla de la vida libertina de las mujeres, porque claro, Sí, claro. se especulaba que esos años, ¿no?, les daban una cierta libertad que las otras no tenían, ¿no? Que tiene mucho que ver también con la dinámica sociopolítica de la ciudad, con el estado de guerra, con la formación de los hombres, ¿no? Por ejemplo, algo muy similar va a pasar en la guerra del Peloponeso en Atenas, ¿no? Bueno, en general las guerras, cuando las mujeres tienen que tomar, ¿no?, las riendas de la vida de la ciudad, se dan espacios de libertad que tradicionalmente no se habían dado en otros contextos, ¿no? Bueno, no me acuerdo si es el Lisístrata o Electra, Ujú, que es esta Sí, no. obra que le escriben durante la guerra del Peloponeso, ¿cierto? sí, Y que habla de cómo las mujeres le ponen un freno a la guerra justamente. perfecto, ¿no? Creo que es Lisístrata. Pero claro, es genial en ese sentido. Pero llamaba la atención, ¿no? Incluso, ¿no? Una de las cosas que censura Aristóteles con mucha energía es la práctica de la gimnasia, y que era con los mismos métodos masculinos, por ejemplo, con la desnudez, Sí, ¿no? Y algo que no era parte, ¿no?, del mundo griego, pareciera ser, es la desnudez femenina, ¿no? por Hasta el supuesto. mundo posclásico, diríamos, helénico, no aparece con fuerza. No, uno tendría que pensar que en la Grecia antigua, ¿cierto? Que hablamos de democracias, tendríamos una sociedad más igualitaria en cuanto a género. La verdad es que hasta los romanos, ¿cierto?, eran Ujú. más abiertos a las libertades femeninas que lo que eran los griegos. No, estamos hablando de un mundo esencialmente masculino, por lo menos hasta gran parte del mundo helénico. Hasta el mundo helenístico, Sí, sí. donde vuelve a cobrar una importancia la mujer a la hora de forjar, ¿cierto?, alianzas dinásticas y matrimoniales. Exacto. Oye, vamos a ir cerrando ya porque Sí. se nos va terminando el tiempo, pero vamos en algún minuto a hablar de 300, de Leónidas, ¿cierto?, de las grandes batallas. Pero quiero volver, antes de que cerremos, a esto de las frases lacónicas, porque hay varias que las encuentro geniales. No sé si tú Perfecto. tienes alguna favorita en particular. No, me las robaste todas ahora en el transcurso de la... Ah, bueno. Ya, ¿por qué me dejas mal, Guillermo, frente al público? Pero lo que pasa es que hay varias frases que tienen que ver con el mundo bélico, ¿cierto?, que son notables. Una es cuando llegan los persas y alguien le advierte entonces a los espartanos, le dice, ustedes no tienen ninguna posibilidad, vieran cómo son los arqueros persas, ¿cierto?, que van a estar lanzando una horda de flechas. De hecho, tiran tantas lanzas, tantas flechas que van a oscurecer el sol. Y un espartano dice, mejor, así peleamos a la sombra. Si se lo encuentro, pero... Es que son notables, ¿no? ¿Cierto? Es como... Recuerdo haber leído alguna vez, ¿no?, que ellos tenían una guardia de lo que serían la versión griega como de equites, ¿no? Daría la impresión de hombres montados, ¿no? Una especie de caballería ligera,
¿no? Pero en el caso de los espartanos conservaban el nombre, pero eran hombres de infantería, porque también consideraban que la distancia que daba el caballo para la batalla cuerpo a cuerpo no era honorable, por así decirlo. Sí. Tenían toda una idea también de la batalla como gimnástica, como ritual, Claro. como encuentro cuerpo a cuerpo que Bueno, defienden hasta el final. te dejo la última frase. Cuando le preguntan a Gesilao dónde están los límites de Esparta, se dice que extiende su brazo con la lanza, ¿cierto? ¿Ya? Y no dice nada más, sino que Ah, apunta como, este es el límite, estos son, digamos, los límites de Esparta. claro. Oye, vamos, ya se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero vamos a volver en algún minuto a retomar este tema. Ha sido como siempre un placer poder conversar contigo, Guillermo, Oye, y pero con estos siempre. dos personajes Aparte, que nos acompañaban. exacto, ¿cierto? ¿no? Con estos Mm. cascos oblitas que son fantásticos. Este es el de Mitrídates, ¿no? El de Milciades. El Milciades, Sí. perdón. Y Mm. en realidad, ¿no? Son unas reconstrucciones fantásticas. Y como siempre, bueno, estos temas dan para mucho. Sí, Y es lo ideal, ¿no? Yo creo que esto tiene que. Ojalá es que en las personas que nos oyen inicie esto una conversación. exactamente. O una Bueno, buena lectura. muy agradecido. Aprovecho de despedirme, ¿cierto?, de nuestro querido público y hasta una próxima instancia entonces.